Buenas tardes, el tema de hoy es estática, la ley de senos y la ley de Hooke. Tenemos tres tipos de ejercicios diferentes. El ejercicio número 1 dice, hallar la tensión en la cuerda que soporta la esfera de 6 kilogramos de masa y que se encuentra en equilibrio. Tener en consideración la gravedad de la Tierra 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos una superficie inclinada, una esfera y tenemos una cuerda. Lo primero que debemos hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí vemos una superficie en contacto que llamaremos una reacción normal, formando ángulo de 90 grados. Acá tenemos una cuerda, hacemos un corte imaginario y dibujaremos la tensión. Y por último está nuestro peso. Tenemos un triángulo de 60, entonces aquí debe ser 30 grados. Este lado, este cateto debe ser paralelo a la proyección del peso. Por eso este ángulo también debe ser 60 grados. Tenemos un triángulo de 30, 90, este ángulo debe ser 60 grados. Aquí tenemos un ángulo llano, 60, 60, debe ser 60 para completar los 180 grados. Ahora, nosotros vamos a graficar estas fuerzas que se intersectan en un determinado punto en la parte inferior. Tenemos nuestro peso que va hacia abajo, tenemos la normal que va hacia la derecha y por último tenemos nuestra tensión que cierra nuestro triángulo. Pero ¿qué ángulos deben haber aquí? Ahí están los ángulos. Entre el peso y la normal, forma ángulo de 60 grados, que estaría aquí. Entre el peso y la tensión, ángulo de 60 grados. Y entre la normal y la tensión, ángulo de 60 grados. Ahora nosotros vamos a aplicar la ley de senos, que consiste en tener uno de los lados y dividirlo entre el seno del ángulo opuesto. Sería tensión entre el seno de 60 es igual al peso entre el seno de 60 y es igual a la normal entre el seno de 60. A nosotros solamente nos pide la tensión. Por eso vamos a trabajar con la tensión y el peso, ya que el peso tenemos los datos, tenemos la gravedad y tenemos la masa. La normal no es necesario porque no la piden. Seno de 60 a la izquierda, seno de 60 a la derecha, se eliminan. Y luego, reemplazando que la masa vale 6 kilogramos y la gravedad vale 10, nuestra tensión quedaría 60 newton. Alternativa correcta, la E. Pregunta número 2. Calcular el valor de la tensión en la cuerda si la esfera de 12 kilogramos está en equilibrio. Te dan la masa de la esfera, que son 12 kilogramos, y nos dice que está en equilibrio, o sea, nos quiere decir que no se mueve. Acá tenemos una superficie en contacto. Eso quiere decir que hay una reacción formando ángulo de 90 grados. Hay una cuerda, tensión y por último hacia abajo el peso. Tenemos tres fuerzas que concurren en un solo punto. Estas fuerzas dibujaremos nuestro triángulo. Tensión, reacción y por último el peso, formando ángulo de 90 grados. Entre el peso y la tensión debe estar el ángulo de 37 grados. Entre la tensión y la reacción, tensión y reacción, ángulo de 53 grados. Ahora aplicaremos la ley de senos, que nos dice nuevamente, tensión sobre seno de 90 grados es igual al peso sobre seno de 53 grados. La reacción entre el seno de 37 grados. Nosotros solamente nos piden la tensión y vemos entre los datos que nos dan la masa, o sea, podemos hallar el peso. Sería la tensión, lo que nos piden, seno de 90 grados es 1, esto es igual, el peso, la fórmula del peso es masa por gravedad, dividido entre el seno de 53, que es 4 quintos. La reacción no es necesaria hallarla porque no nos piden.
sería nuestra tensión es igual, la masa nos dice el problema que son 12 kilogramos, la gravedad 10 dividido entre 4 quintos, que nos resultaría una tensión de 150 newton. Alternativa C. La pregunta número 3 dice, si las esferas idénticas, o sea iguales, de 12 kilogramos cada uno, se mantienen en la posición mostrada, o sea, está en equilibrio, allá la deformación que experimenta el resorte, cuya constante elástica es 3600 newton por metro. A ver, aquí vemos tres esferas que están unas sobrepuestas sobre otra y vemos una superficie en contacto, llamaremos reacción 1, superficie de contacto, reacción 2, tenemos un resorte que sería una fuerza elástica y por último hacia abajo la fuerza de los tres que son idénticas. Para esto vamos a trabajar o vamos a utilizar la ley de Hooke. ¿Cuándo se utiliza esta ley? Cada vez que hay resortes. Para esta ley existe una pequeña fórmula que es K por X, donde K es una constante elástica que el problema ya nos dio y X es la deformación que nos piden. O sea, este resorte puede ser estirado o puede ser comprimido, pero eso es lo que nos indica las X. Ahora, nuestra fuerza elástica que va hacia arriba va a ser igual a 3 veces el peso que va hacia abajo. Reemplazando la fuerza elástica es K por X, esto es igual a 3 veces el peso que es masa por gravedad. La constante elástica según el problema es 3600 multiplicado por el X y esto es igual a 3 por 12 de la gravedad, 12 de la masa y 10 de la gravedad. Simplificando, X sería igual a 10 centímetros. La respuesta correcta sería la 10. Y una pequeña nota, ¿qué pasó con la reacción 1 y la reacción 2? Lo que pasó es que se anulan. Y se anulan por estar en sentido contrario. Bueno, eso sería respecto a la estática, la ley de Zenos y la ley de Hooke. Buenas tardes.